Queridos hermanos, hermanas, siervos, siervas del Señor, amigos que nos acompañan a nuestra serie Creciendo en Dios. Esta serie, la verdad es que está muy emocionante porque a medida que uno va caminando en esta serie se abren nuevas opciones, nuevas oportunidades y la verdad es que sí estoy muy emocionado por la manera como se nos ha ido guiando porque veo el potencial de cómo puede bendecir a muchas personas en su caminar con el Señor. Para entrar de lleno, en esta ocasión me acompaña el pastor César Urizar, y lo cual pues para mí es una gran bendición presentárselos. Un saludo, César, a todos nuestros hermanos que están en las células y otros que lo están viendo en diferentes contextos, pero con el deseo de crecer en Dios también. Gracias, pastor, por la invitación y por ser parte de esta serie. Es una bendición, un privilegio ser tomado en cuenta y pues aquí estamos para aportar un poquito acerca del tema que se está tratando ahora mismo. Claro que sí. Bien, un poquito de trasfondo, solo quiero decirles a nuestros televidentes, los que están ahora a hablar de la audiencia, quiero decirles que si alguien es más antiguo que yo de estar aquí en esta área, es César. Prácticamente él fue de los que me recibió cuando yo vine, y estamos hablando de ya más de 31 años, César. Qué recuerdos, pastor. Sí, prácticamente cuando yo iba para Providence, allá es donde yo me quedaba a dormir la mayoría de las veces. Allá desayunábamos, allá, tantas experiencias lindas, hermosas. Pero regresando aún más allá, César, ¿a qué edad tenías? ¿Cuándo fue tu encuentro con el Señor? Pues prácticamente esa es una experiencia que yo la tengo muy presente y es una imagen que la tengo en mi mente como si hubiera sido ayer. Yo me convertí un 22 de febrero de 1987, un día domingo, por cierto, cuando tuve esa experiencia con el Señor. ¿Qué edad tenías entonces? Prácticamente andaba por los 19 años. Ok. De 19 a 20 años. Bueno, entonces una gran trayectoria con el Señor y la manera como el Señor pues te fue transformando. En este caminar, César, de tantos años y que hemos visto tu testimonio, hemos visto literalmente tu crecimiento, de los temas que empezaste a escuchar, a aprender, a estudiar, ¿qué tema es el que más te ha bendecido durante tu caminar con el Señor? ¿Qué has notado? ¿Cómo has progresado? ¿Cómo te has desarrollado en el Señor? Pues hay varios temas que podríamos tal vez mencionar, que yo podría mencionar en lo personal, que me han sido de mucha bendición, pero uno en particular ha sido la renovación de la mente, porque esto ha sido lo que me ha ayudado prácticamente, como lo dice el título de este tema, renovación. Mi mente empezó a ser renovada y eso fue lo que prácticamente para mí ha sido un ancla en este caminar, aparte de otras cosas muy importantes. Claro. que Sí. Pues, voy a mencionar también, pero la renovación de la mente ha sido muy clara. Claro. Explícanos un poquito de en qué consiste la renovación de la mente. Bueno, la renovación de la mente yo lo empecé a entender en base a la enseñanza de la palabra. Romanos capítulo 12 habla acerca de eso. El apóstol Pablo dice que no nos adaptemos, estoy parafraseando, ¿verdad?, lo que dice en Romanos 12, que no nos adaptemos, que no nos conformemos a este sistema, sino que seamos renovados de nuestra manera de pensar, para que entonces comprobemos lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. O sea, vemos como hay algo progresivo, y eso para mí ha sido clave porque son etapas que
que uno va teniendo, donde uno empieza a entender algo y luego uno es atraído a algo más y es donde uno empieza a descubrir de que hay algo más de eso. Y entiendo lo que el apóstol Pablo dice cuando dice, para que verifiquéis o comprobéis qué es lo que es bueno. Bueno, ya estoy en los caminos del Señor, es algo muy bueno, pero ¿qué más que sigue ahora? Entonces, como ir a otro escalón, ir a lo agradable. Oh, ¿qué significa lo agradable? Agradable es que ya hay un deseo, no solamente estar en lo bueno, sino quiero agradar a Dios. Pero luego el apóstol Pablo dice, pero miserable de mí, porque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, porque en mí, dice, está el querer hacer el bien, pero encuentro que hay una ley en mí que no me lo permite, y que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso termino haciendo. Y es cuando el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aunque ese es otro tema, pero también tiene mucho que ver con la renovación de la mente, porque ahí es donde uno empieza a ver que hay cosas que uno tiene que cambiar, pero se hace difícil cambiar porque uno tiene ya una forma de pensar, una serie de hábitos. Y la mejor manera, pastor y queridos amigos que nos están viendo, escuchando, que yo he encontrado, pues es lógicamente la palabra de Dios. Cuando yo voy a ver el pueblo de Israel, por ejemplo, como el pueblo de Israel, después de estar más de 400 años esclavizados en la tierra de Egipto, pues ellos se amoldaron, se adaptaron a ese sistema, ellos absorbieron la cultura, el lenguaje y prácticamente ellos se acostumbraron a vivir como los egipcios. Entonces, cuando el Señor los saca de la tierra de Egipto, que era la tierra de esclavitud, a la libertad, pues ellos llevaban todas las costumbres, la cultura de Egipto, y ahora el Señor quería hacer de ellos una nación diferente, un pueblo distinto, pero ellos se encontraban con que prácticamente llevaban a Egipto adentro, y ese era el problema. Entonces, ahí es donde vemos cómo la renovación de la mente tiene una parte muy importante dentro de nosotros, porque al menos en lo personal ahí fue donde yo empecé a entender que yo tenía que cambiar mi manera de pensar y, y empezar a ver lo que la palabra enseña, y eso para mí ha sido clave. Entonces, prácticamente uno viene, va a ser lo que está diciendo, uno, cuando viene el Señor, recordemos que uno viene de estar peleando con Dios prácticamente. Yo no Sí. sé, yo no sé por qué uno era tan peleonero, pero uno se peleaba con Dios y uno huyendo de Dios, como que si Él quería hacerle algo daño a uno, pero así estaba uno de su alma, su mente tan podrida, como dice la gente, porque Ajá. y así nos pasó a muchos, de estar huyendo de un Dios tan bueno, tan maravilloso, pero no cabía que estábamos, el pecado había afectado nuestra mente. Uno dice después, tan tonto que era yo, dice uno, ¿en qué estaba yo pensando? Dice uno, ¿cuántos años yo perdí? Pero esa fue la realidad. Entonces uno viene a estar peleando con Dios y después viene uno y conoce al Señor y empieza, como decías, porque quiero regresar un poquito a lo que hablabas de que uno empieza como a hacer lo bueno, ¿verdad? Y uno dice, wow, me siento bien porque ya no estoy haciendo lo malo. Pero luego viene la parte emocionante, que hay otra etapa, ¿verdad? Y es lo agradable, decías. O sea, ya no solamente salir, dejar lo malo, sino que ya viviendo en lo bueno está la otra opción de caminar en algo más agradable, lo que agrada a Dios, donde podemos decir que Dios se sonríe, ¿verdad? Eh, por lo que uno está realizando en el Señor. Y luego después también habla de una etapa de lo perfecto, dice, ¿verdad? Lo Uh-huh. bueno, lo agradable, lo perfecto, que es otra etapa. Pero claro, a lo largo, como mencionabas, hay una lucha, ¿verdad? Hay una lucha porque uno todavía trae el mundo adentro. Literalmente. Y hablabas de hábitos. eh, y en el caso tuyo, de lo que podamos compartir. ¿Cómo fue que empezaste a saber esa renovación de la mente? ¿Cómo empezaste a saber que, wow, de verdad que esto de rendir la mente, de cambiar los pensamientos por lo que la Biblia dice,
realmente trae una gran bendición. ¿Podrías contarnos alguna de esas experiencias o cómo fue que te empezaste a dar cuenta de que esto era de gran bendición para tu vida y crecías en Dios? Sí, lógicamente, como podemos ver, creo que todos venimos de la misma forma al Señor, independientemente de cuál haya sido la experiencia o cómo haya sido la experiencia de cada uno. La experiencia tiene un propósito general en todos y es de que nosotros seamos transformados y que nosotros realmente entendamos cuáles son los planes, los propósitos de Dios para con nosotros. Y cuando yo vine al Señor, pues lógicamente el preámbulo de esto era una madre detrás, ¿verdad? Mi madre de pequeño me llevaba a la iglesia, prácticamente forzado, pero cuando ya llegué a los 18 años, incluso antes, por los 15, 16 años, recuerdo que mi madre me llevó donde el pastor, con toda la buena intención de que el pastor orara por ese muchacho que no quería nada. Y recuerdo que, y siempre cuento esa experiencia porque me marcó. Recuerdo que la iglesia estaba vacía, nos sentamos en unas bancas, los tres, porque mi mamá había hecho una cita con el pastor y él me dice, me pregunta, me dice, ¿es cierto que tú no te gusta venir a la iglesia? Me dice, sí, es cierto, le dije. No, a mí no me llama la atención la iglesia. ¿Y por qué? Y bueno, empecé a darle mis argumentos que no voy a entrar en detalle, pero luego él se me queda viendo y me dice, tú tienes un llamado de Dios, me dice, pero Dios va a tratar contigo, me dice. Y le dice a mi mamá, voltea a ver a mi mamá y dice, hermana Nati, le dice, deje al muchacho, le dice, ya no le diga nada, le. Cuando él le dijo eso a mi mamá, yo dije, oh, este es mi cuate. Me cayó bien el pastor. Porque el pastor ya no me caía muy bien porque por lo mismo yo andaba rebelde. No quería nada que ver con lo que tenía que ver autoridad. Pero cuando él le dijo eso a mi mamá, dije, no, este ya me está cayendo bien, dije, porque por la forma que le habló a mi mamá. Bueno, para no entrar en muchos detalles, en ese momento no fueron muchos los minutos que seguimos ahí, nos fuimos. Mi mamá nunca más me dijo nada. Y yo me sentí, pues, que me habían quitado una soga y me aparté prácticamente. Y fue cuando yo decidí que me declaré ateo. Hoy, con los años, entiendo de que la razón de declararme ateo era porque simplemente yo no quería rendirle cuentas a nadie. Y por ahí fue de donde me fui hasta que, pues, el Señor, como le contaba al principio, llegó a mi cuarto, ese 22 de febrero. Llegó a mi cuarto. Y yo estaba recostado en la cama un día domingo. Estaba viendo un partido de fútbol de allá de mi país, de Guatemala, donde soy originario. Y recuerdo que yo sentí que la cama se movió un poquito como cuando alguien se sienta en la cama. Pero yo estaba solo. Yo dije, pero aquí no hay nadie. Pero inmediatamente yo sentí que alguien como que se había sentado en la cama, me empezó a hablar a la mente y me dijo, ¿y por qué no fuiste a la iglesia hoy? Y yo me quedé así en la mente pensando y dije, le contesté y le dije, porque quería ver el partido. Entonces la voz me dice, me vuelve a decir, ¿y cuándo vas a ir a la iglesia? Entonces yo le digo, vi la hora, pero me entró una incomodidad. Vi la hora, ya no era hora de ir al culto, porque el culto empezaba a las 10 de la mañana y estaba ya como a las 11:30, era más o menos la hora en que yo estaba teniendo esa experiencia. Y yo le digo a esa voz, le digo, bueno, ya es muy tarde, hasta el otro domingo yo voy. Entonces me dice la voz,
pero esta tarde también hay culto. Y me recordé que sí, en la iglesia donde iba mi mamá tenían culto a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y me dijo que a las 6 de la tarde había culto también. Entonces ahí yo me recordé y dije, oh, es cierto. El punto es que ya no me recuerdo cómo quedó el partido, ya no vi el partido. Me levanté de la cama, me fui a bañar, me arreglé, me fui a la iglesia, eran como las 2, 3 de la tarde cuando llegué a la iglesia. Estaba cerrada. Y me quedé ahí como a una cuadra esperando que abrieran la iglesia, literalmente. Wow. Cuando abrieron la iglesia, solo abrieron y me fui caminando. Las personas se me quedaron viendo, como quien dice, ¿qué? Tan temprano. Yo le dije, ¿puedo entrar ya a la iglesia? Le digo, sí, me puedes entrar. Como era un edificio grande, mis pasos se oían hasta con eco cuando yo iba entrando. Y me fui hasta adelante y yo dije, bueno, no me voy a sentar en la primera fila porque yo tengo entendido que esos lugares son reservados para otras personas. Me quedé como en la tercera fila, me quedé. Y ahí me quedé hasta que empezó el culto y mi vida de ahí en adelante nunca fue la misma. Tremendo, tremendo. César, el tema de la renovación de la mente también está ligado a la batalla de la mente. Creo que también es una experiencia que todos cristianos tenemos, todos tenemos esa batalla en nuestra mente. Y como alguien decía, la mente es como ese fuerte, como un campo de batalla donde está ese fuerte, esa montaña. Quien conquista esa montaña, ese fuerte, pues gana la guerra. Y eso también es algo que has experimentado en tu caminar con el Señor desde ese momento. Eh, eh, ¿Qué tan real para aquellos que... Yo también he dicho que ver el Evangelio desde afuera es fácil criticarlo a los cristianos. La gente dice, esos tan hipócritas que son. Lo que pasa es que esa gente no sabe las batallas que uno tiene, porque imagínate, con la experiencia que tuviste, ese impacto tan tremendo que el Señor prácticamente te visitó, te habló, te motivó y ahí empezó tu vida a cambiar. Pero más adelante se encuentran batallas recias, batallas fuertes, donde se gana, donde precisamente se ganan, se empiezan a ganar en la mente. Háblanos un poquito acerca de esa batalla, que yo sé que hemos hablado en otras ocasiones, de esa batalla en la mente. Pues precisamente ahí fue donde empieza la batalla, porque después de esa experiencia yo me doy cuenta que dentro de mí había habido un impacto del producto de ese encuentro con el Señor. Y ahora yo lo que quería era agradar al Señor. Gracias al Señor que yo llegué a una iglesia que prácticamente a mí nunca me dijeron. A mí siempre lo que me dijeron fue bienvenido. Nunca me cuestionaron mi manera de vestir, que era muy, bueno, no era que vestía mal, pero sí vestía a mi manera. Tenía mucho pelo, que el pelo lo tenía larguísimo. Así fue como yo llegué a la iglesia. Y algo que me llamó la atención fue que nunca me dijeron, mira, tienes que cortarte el pelo, por ejemplo, tienes que cambiar tu manera de vestir o algo así. Nada. Entonces, el trabajo del Señor empieza de adentro y yo soy testigo de eso, porque yo lo experimenté. A mí no me dijeron, tienes que cambiar esto de afuera, sino de adentro. Fue el que el Señor empezó a trabajar y me empecé a sentir mal por cosas que yo hacía, hábitos que tenía. Y uno de los hábitos que a mí se me hizo difícil dejar humanamente, era mi vocabulario. Yo tenía un vocabulario muy soez. Yo crecí prácticamente en la calle. Yo por muchos años fui ilustrador en Guatemala. Y la fama de ellos. De Guatemala saben la fama que tiene el ilustrador en Guatemala. Yo no sé si solo en Guatemala será así o en todos lados, pero una fama tremenda. Mal hablados. Yo anduve en ese terreno muchos años y prácticamente eso a mí me moldeó, creó muy malos hábitos en mí. Y ahora que yo vengo al Señor me doy cuenta
que había muchas cosas en mí que yo necesitaba cambiar, pero se me hacía difícil, porque mi mente ya estaba programada, y por eso hacía referencia a Romanos 12, cuando el apóstol Pablo habla acerca de que no nos adaptemos, no nos conformemos a este sistema. Yo ya estaba adaptado, estaba conformado a ese sistema, y ahora me doy cuenta que en la palabra decía que yo debía de cambiar esto, cambiar lo otro, dejar esto y lo otro, pero no podía, se me hacía muy difícil. Y las malas palabras, recuerdo que yo me di por vencido, le dije, Señor, yo no puedo con esto. ¿Tú me ayudas o yo no lo voy a dejar nunca? Porque me es imposible. Y recuerdo que yo trabajaba y no es promoción, ¿verdad? Pero trabajaba en la Pepsi en Guatemala, y yo trabajaba en el área interna donde se hacen la Pepsi Cola, donde en las máquinas, ahí trabajaba, y cada vez que yo llegaba al trabajo era por turnos. Habían 3 grupos, porque esta compañía trabajaba 24 horas, entonces teníamos en la mañana, en la tarde y en la noche, entonces nos rotábamos. Yo trabajaba una semana en el día, luego una semana en la tarde, y luego otra semana, la siguiente semana en la noche, y luego volvía otra vez al día. Y éramos grupos como de 50 personas que entrábamos para manejar todo el sistema. Y ese era mi equipo de trabajo, mi grupo. Y el grupo de gente que tenía ahí eran tremendos, eran personas que no tenían nada el temor de Dios, igual que yo. Nos llevábamos muy bien por eso. Pero cuando me convertí, lógicamente ellos se dieron cuenta inmediatamente, porque muchas cosas yo ya las dejé de hacer, pero las malas palabras siempre se me salían. Y recuerdo que una vez, trabajando durante el día, esa semana me había tocado trabajar de día, no recuerdo exactamente qué día era, pero recuerdo que sonó el timbre para ir al almuerzo. Y cuando sonó el timbre del almuerzo, todo el mundo salíamos a una cafetería que era la que íbamos a almorzar. Ahí vendían comida y todo. Y recuerdo que levantándome del lugar estaba, porque yo trabajaba operando una máquina, levantándome del lugar estaba cuando la voz me habló, esa maravillosa voz, y me dijo, ¿ya te diste cuenta que hoy no has hablado ni una mala palabra? Y yo me quedé como mudo. Y yo dije, cierto. Lo único que atiné fue a irme al baño. Qué almuerzo ni qué nada. A llorar como un niño. A darle gracias al Señor porque me había quitado las malas palabras. Wow. Empecé a hablar con los amigos. Ni una mala palabra. Y a partir de ahí, pues lo demás es historia. Los amigos se empezaron a dar cuenta literalmente que yo no era el mismo. Y cuando yo me vine de allá para acá, varios de esos amigos, que eran algunos igual que yo, otros que quizás un poco peor, ya habían recibido al Señor producto del testimonio que yo estaba dando, porque ellos vieron de primera mano el cambio. Al principio no me fue fácil porque me hicieron la guerra como no tiene idea. Te provocaban, te provocaban. Saben cómo provocarme. El enemigo sabe cómo criticar a las personas. Pero claro, cuando ellos se dieron cuenta que definitivamente era algo genuino, aquellos que en algún momento, pues, pienso que pensaron en hacer la voluntad del Señor o tenían el temor de Dios en su corazón, ellos empezaron a escucharme, y varios de ellos se convirtieron al Señor. Cuando yo me vine ya habían como 3, 4 de ellos que se habían convertido al Señor cuando yo dejé de trabajar ahí. Pero todo producto de la renovación de la mente, donde el Señor empieza a trabajar en nosotros, en nuestro espíritu, nuestra alma, pero luego la mente, que es parte del alma. Tenemos el problema, como usted lo dijo hace un momento, que es
es el campo de batalla, que por cierto de usted fue que yo escuché la primera vez eso, que la mente era el campo de batalla. Y yo dije, sí, es que así es. Eso es lo que a mí me pasa. Entonces, cuando nosotros vencemos en la mente, pues obviamente vamos a ver los resultados. ¿Cómo se ve? El pasaje que hemos estado hablando es Romanos 12:2, para quienes lo quieren leer, estudiar, que de hecho, desde el versículo 1 es maravilloso. Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, dice otras versiones, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahí es donde donde damos cuenta. Y también hay otros pasajes, César, que reflejan o explican lo que vos acabas de decir, y es de que nuestra naturaleza viene viciada, se acostumbró tanto, se adaptó tanto. En algunos es malas palabras, en otros pues son otro tipo de vicios, y es maravilloso ver cómo Dios va transformando. A mí uno de los pasajes que me fascina mucho de Proverbios 4, cuando habla, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la senda del justo, la vida del cristiano, es como ese amanecer de tanta oscuridad que viene la noche, y luego empieza a salir al destellar el amanecer. Y así fue tu vida cuando vino el Señor, ¿verdad? Empieza a despuntar esa luz poco a poco, y luego va ganando terreno, y realmente y pues lo que Dios ha hecho, bendiciendo. La verdad que lo que Dios, si se pudiera comparar, ¿verdad? El antes y después, si se pudiera comparar, César Urizar, antes sería muy diferente. Bueno, en lo físico sería muy diferente, ¿verdad, César? Pero lo espiritual sería también algo tremendo, lo cual, lo hermoso es que como da vida. Imagínate cómo fueran nuestros hogares, ¿verdad? Qué vida tuvieran nuestros hijos de repente si hubiéramos seguido en el mundo donde estabas vos. Cómo Dios realmente transforma, cómo Dios va cambiando la vida, los frutos que se van dando cuando viene esta renovación de la mente. Y todo es por la palabra de Dios, ¿no? La palabra, porque yo soy testigo, César, que pues siempre has estado ahí, atento a la palabra, estudiando la palabra, sin perderte los mensajes. Siempre fue ese tu discipulado, tu expresión espiritual, y uno se da cuenta cómo todo eso que va entrando va cambiando y va transformando y va transformando. ¿Qué podrías hablarnos ahora? Wow, ya casi nos está yendo el tiempo, un par de minutos nomás, pero ¿cuál sería tu palabra, consejo para aquellos cristianos que están luchando, que están batallando en este momento, quizás con alguna de esas vicios, esas cosas con las cuales ya venían programados del mundo? Pues mi sugerencia, mi consejo es que nosotros nos sinceremos con el Señor, porque en lo personal yo traté en el caso de las malas palabras, yo hice hasta lo imposible para dejarlas, pero me di cuenta que no podía. Hubo muchas cosas que eran hábitos que yo podía cambiar, y muchos de ellos los cambié producto del conocimiento de la palabra, porque el conocimiento de la palabra es lo que a nosotros nos va alineando a la voluntad del Señor y a sus propósitos. Pero cuando hay cosas que para uno son difíciles, que es imposible, es cuando ya viene la intervención de parte de Dios. Y así como yo he visto la intervención de Dios no solamente en este milagro para mí de haber cambiado o haberme quitado prácticamente las malas palabras, también la he visto en muchos otros aspectos. Y mi consejo es, ¿quieres agradar al Señor?
asincérate con Él, dile qué es lo que tú no puedes y que te ayude. Y Él lo va a hacer. Obviamente la experiencia de uno puede ser un poco distinta a la del otro, porque Dios tiene muchas formas de hacer una misma cosa, pero que Dios lo hace. Así que yo concluiría diciéndole que la mejor manera de nosotros poder ser ayudados es cuando le decimos al Señor, necesito tu ayuda porque no puedo con esto, y es donde nosotros comenzamos a ver la intervención de Dios. Obviamente, que no sea solamente de palabra, porque muchas veces nosotros podemos decir algo, pero nuestros actos son otros. Entonces, también debemos de hacer esa parte que nos corresponde a nosotros, y es como, por ejemplo, el congregarse. ¿Cuántas personas dicen, yo quiero hacer la voluntad del Señor, pero no se congregan, ¿verdad? No leen la palabra, no sacan tiempo de su tiempo devocional, que es otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo. Es ese tiempo devocional con el Señor, donde nosotros entendemos lo que es tiempo devocional, es agarrar una hora, media hora, 15 minutos, 20 minutos, lo que tú puedas hacer, pero que lo comiences a hacer y que eso se empiece a hacer un hábito en tu vida, porque esa devoción es lo que va creando en nosotros nuevos hábitos, y obviamente eso tiene que ver con lo que es la renovación de la mente también. Tremendo. Solo quiero dejar estos versículos, queridos hermanos y amigos que nos están viendo. Juan 8:32 dice, y conoceré la verdad, dijo Jesús, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí es donde viene esa operación de la espada del Señor, la palabra de Dios, entrando a discernir pensamientos, a traer cambios. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante, y esos consejos tan prácticos que decía el pastor César, el asistir a la iglesia, el estudiar la palabra, realmente que uno se va maravillando y se va gozando al ver los cambios que van operando en nuestra vida cuando damos lugar a la palabra de Dios. Y también recuérdense que somos personas a quienes Dios nos ha dado libre albedrío. Él no nos va a obligar. Nuestra voluntad ejerce también un papel muy importante, porque es donde decidimos a quién darle vía, si las cosas del espíritu o las cosas de la carne. Pero bien, César, muchas gracias por esta entrevista, confiando que sea bendición para nuestros hermanos. Y queremos aprovechar pues a orar. Si puedes dirigirnos en oración, César, bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que han recibido esta palabra. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder compartir, Señor, este tiempo con aquellos que tienen el deseo en su corazón de agradarte, de hacer tu voluntad. Padre, permite que esta experiencia, Señor, que tú me has dado, Señor, en tu misericordia, pueda ser de testimonio y ayudar a muchos, y darse cuenta que así como tú trataste conmigo, puedes tratar con cualquier persona, y cada uno de nosotros somos importantes y tú tienes propósitos grandes, Señor. Padre, que cada uno de aquellos que hoy están conectados con nosotros, que están viendo, que se identifican, puedan ellos tomar un tiempo y venir delante de ti, y que tú puedas obrar en ellos, porque tú no vas a obrar si nosotros no cedemos nuestros derechos. Sí, Señor. Señor, cuando nosotros nos rendimos, cuando te decimos, heme aquí, y te lo mostramos con nuestras actitudes, es cuando tú operas. Y creemos, Señor, que así como tú has operado en nosotros, has operado en muchos, también lo puedes hacer con aquellos que tienen el deseo de agradarte y hacer tu voluntad. Ayúdalos, Padre eterno. Revélate a aquellos que no se han
que no te han recibido en su corazón, revélate a sus vidas. Y aquellos que quizás ya tuvieron una experiencia contigo, pero todavía tienen este problema, Señor, donde se identifican con lo que el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago. Es porque, Señor, hay una obra que necesitamos recibir de parte tuya, pero también tenemos que poner nuestra parte, y es disponernos. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan dar este paso y que tú te glorifiques, Señor, en cada una de estas personas que hoy están escuchando. En el nombre de Jesús, Sí, Señor. te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir con cada uno de ellos. Amén. Amén, amén. Bien, muchas gracias, hermanos, amigos. Sería entonces hasta la próxima, otro tema más de Creciendo en Dios. Gracias, Pastor César. Gracias, un saludo a todos. Bendiciones.